Hola guripas, la cosa de hoy va de pico y plumas, porque si hay un parche de unidad que todo el mundo reconoce, ese es sin duda el de la famosa 101 División Aerotransportada estadounidense. Pero aunque el emblema del águila es inconfundible, quizá os sorprenda saber que no todos son iguales. Por eso hoy os propongo conocer las diferentes variantes de este parche. En el mundo del coleccionismo existe un sistema de clasificación aceptado mundialmente que debemos a uno de los mayores investigadores de la 101 División Aerotransportada, el historiador Mark Bando, que no por nada, uno de sus libros siempre me acompaña aquí detrás, un libro de referencia. Aquí os tengo tan solo dos reproducciones del parche. ¿Verdad que no son iguales? Hay que entender que en los años 40 no era tan fácil que los diferentes fabricantes entregasen un idéntico producto. Además, que cada contratista contaba con su propio equipo artístico, de ahí que existan diseños diferentes. Si viniste aquí por las diferentes variantes, puedes avanzar el vídeo. Aún así te invito a que te quedes, porque me parece interesante primero conocer las principales características del parche. Se compone de dos partes que pueden aparecer juntas o separadas. La superior con forma de lengüeta y la inferior de escudo. El color de fondo en ambas es el negro, y sobre la parte principal aparece la cabeza de un águila calva americana mirando hacia la izquierda, mientras que la lengüeta está ocupada en su totalidad por el texto Airborne, aerotransportado en inglés. Bueno, pues que sepáis guripas que todos estos elementos tienen su explicación. La División 101 no se convirtió en paracaidista hasta el año 1942. Primeramente su parche lució tal que así. Como veis, ya contaba con el escudo negro y, aunque representada de forma menos realista, también la cabeza de un águila. La elección del animal no fue para nada casual. Se trata, como dije, de un águila calva americana, caracterizada por la cabeza blanca, que como ya sabréis, es el símbolo nacional de los Estados Unidos. Pero en este caso se trata de la representación de un águila en concreto llamada Old Abe, en honor al presidente Abraham Lincoln, y que fue la mascota durante la Guerra Civil Americana de una unidad del Ejército de la Unión con base en Wisconsin. ¿Y a que no sabéis dónde estaba estacionada la División 101 cuando fue reactivada en 1921? Efectivamente, en Wisconsin. Por eso Old Abe sirvió de inspiración para diseñar el parche. Se cuenta que durante las batallas, esta águila extendía sus alas y se ponía a chillar, de ahí que se represente con el pico abierto. Por eso los soldados de la 101 fueron conocidos como los Screaming Eagles, las águilas chillonas o aullantes. Y el color de fondo del parche tampoco es casual. Viene a representar a otra antigua unidad de este mismo estado, la Iron Brigade, la Brigada de Hierro, caracterizada por llevar sombreros negros. Lo que no sé bien qué significa es este elemento amarillo. En todo caso, ya veis que el color, aunque a veces se represente anaranjado, se mantuvo para el texto Airborne, que coincide siempre con el color del pico. Ahora sí, conozcamos las diferentes versiones del parche durante la Segunda Guerra Mundial. Mark Bando las clasifica como de tipo 1, tipo 2, tipo 3, ordenadas de más a menos frecuentes. Es decir, que los últimos números son auténticas rarezas. Ha establecido hasta 25 variantes, todas a su vez con subvariantes, debido a errores de fabricación o a escasez de materiales. Por cierto, 17 de estas fabricadas en los Estados Unidos y 8 en Reino Unido, que como todo material fabricado allí para los estadounidenses, se la conoce como British Made. En este vídeo me centraré en las 9 primeras, las más habituales, las principales, que además Mark Bando cree que son las que dejaron de fabricarse una vez que terminó la guerra en 1945. Empezamos por el tipo 1, el modelo que posiblemente haya sido el más distribuido y el que tomaremos de referencia para señalar las diferencias. Así tenemos el de tipo 2, muy similar pero con el pico más afilado. En cuanto al tamaño, el escudo es ligeramente más ancho y la lengüeta más estrecha. La característica principal del tipo 3 es que el ojo pierde en detalle, además de contar con una cabeza más redondeada, que pierde como una hendidura que tienen los dos primeros modelos. El 4 también cuenta con el mismo tipo de ojo, pero más simplificado todavía, reducido casi a un punto. En el 5 seguimos con diferencias en el ojo, que ahora incorpora una línea por encima del punto. Este además cuenta con una subvariante muy interesante, el mismo modelo pero con la lengua en blanco. El 6 también lleva la lengua blanca, aunque existe una subvariante en rojo. Pero una vez más se distingue por el ojo. Igualmente una línea, pero en vez de un punto tiene como una A o un asterisco, mejor dicho. De esta, por cierto, existe otra subvariante con tela negra entre el escudo y la lengüeta.
El tipo 7 destaca por el pico, que tiene como una hendidura arriba, y sobre todo porque a lo largo de la cabeza y cuello cuenta con un reborde. Además, el texto Airborne es más grande que la media. Y llegamos al tipo 8, que puede que sea mi favorito. El historiador Mark Bando lo llama cabeza de gaviota. Y es que es el que tiene la cabeza de águila más pequeña, pero sobre todo más diferente, especialmente el pico. Aunque lo que más llama la atención es que tiene como relieve. El pico y las plumas parecen tridimensionales. Y lo más loco de este tipo es que existe una subvariante con el águila invertida, es decir, mirando hacia el lado derecho. En el 9 volvemos a encontrar diferencias en el ojo. Si os fijáis, esta vez la línea superior hace como una vuelta hacia arriba. Aunque comparándolo con los demás, se distingue sobre todo porque es el parche más grande de todos. Y aunque solo os prometí 9, quiero enseñaros el tipo 10, que fue un modelo con mucho más detalle en el ojo, con más dibujo. Su fabricación no se detuvo con el final de la guerra y continuó durante varias décadas, por lo que hay que tener cuidado si nos lo ofrecen como original de la Segunda Guerra Mundial, porque ya os aviso que con esto de los parches de la 101 existen muchas falsificaciones. Y este tipo 10 diría que es el parche que suele usarse como base en las reproducciones más baratas. En cambio, estas dos reproducciones que tengo aquí son mucho más fidedignas que la media. Y ahora que ya tenéis las herramientas para diferenciar las principales versiones del parche, ¿reconocéis estos dos modelos? Exacto, se trata de los tipos 4 y 8. Esta se nota por el ojo, formado por una línea y un punto. Y el 8 es que es directamente inconfundible. ¿Veis lo que os decía del relieve en las plumas? Aprovecho esta para recalcaros que no todo el conjunto de la división recibió todas las variantes. El tipo 8, como es mi favorita, la usé recreando a un soldado del batallón de ingenieros 326 en un vídeo que tengo de los paracaidistas preparándose para embarcar. No sé si lo visteis, os lo dejo por aquí. El caso es que un colega recreador me corrigió, ya que en principio este parche fue entregado exclusivamente a los oficiales y pensado sobre todo para el uniforme de clase A. Por ejemplo, aquí lo veis sobre la chaqueta del famoso mayor Richard Winters de la Easy Company. Y como mucho, solo algunos de estos parches pudieron llegar a manos de las clases de tropa. Y como se recomienda recrear la norma y no la excepción, ya lo he cambiado de mi uniforme. Y es que aún por encima el parche es de 1943, en una fecha en la que el regimiento 501 aún no estaba integrado en la división, y por lo tanto, si recreáis esta unidad, tampoco os aconsejaría usarlo. Y por si os llama la atención que esta reproducción venga así con la lengüeta separada del cuerpo principal, que sepáis que de los 9 tipos principales, tan solo 3 llevaban la lengüeta con el lema Airborne integrado, es decir, unida al escudo. Concretamente son los modelos 3, 7 y 8. Hablando de la lengüeta, también es posible encontrar a soldados sin ella cosida, que no sé si se trata de descosidos accidentales o más bien una decisión propia, porque como veis, el mismísimo teniente coronel Robert Cole lo llevaba así en su camisa. Bueno, este ya lo lleva medio caído, que parece que en vez de cosido lleva un par de alfileres. Que ya puestos, ¿qué os parece si repasamos la lección tratando de identificar los parches? Por la forma del ojo y el pico, diría que tipo 1. Ojo formado por una línea y un punto, lengüeta separada, un tipo 5 sin duda. Lengua blanca podría ser también del tipo 5, pero por el ojo un modelo 6 tal vez. En cuanto a este, la lengüeta parece que integrada, el pico con algo de hendidura, tipo 7. Y este último, aunque la imagen no tiene muy buena calidad, sabiendo que es un oficial, a mí me da que es el de mi favorito, el parche del tipo 8. Espero que este vídeo sea de utilidad tanto para los coleccionistas como especialmente para los recreadores, para que tengáis en cuenta que no todos los parches sirven para recrear todas las unidades de la 101 y que no todas las reproducciones son fieles a las originales. Así que ya veis que llego aquí otra vez yo para complicaros más las cosas, porque os invito a que investiguéis qué tipo de parche en concreto usó la unidad que recreéis de la 101, porque como suelo decir, los detalles importan. Y por último, me gustaría decir que este vídeo me gustaría también que sirviese de alguna manera como homenaje a los largos años de trabajo del señor Mark Bando. Y a vosotros, gripas, como siempre, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.